Buenas noches, mi nombre es Ana María Meneses, nosotras somos estudiantes de primer semestre de Contaduría Pública y el día de hoy vamos a exponer acerca de las pequeñas y medianas empresas o pymes. Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Díaz. Bueno, las empresas se dividen en tres grandes grupos. El primer grupo, grandes empresas. Las características de estas empresas es que poseen más de 200 empleados, sus activos fijos anuales superan más de $30,000, la venta de sus bienes, importaciones y exportaciones deben superar más del 50%. Sus estados financieros se presentan bajo normas NIF 2018. El siguiente grupo pues son las pymes. Estos se caracterizan porque pues cuenta con un número más o menos de 12 a máximo 200 empleados y sus activos fijos anuales no superan los $30,000. Bueno, la contabilidad de las empresas PYME son las cuentas bajo normas del estatuto tributario. Estas empresas deben presentar estado de flujo de efectivo, estado de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio, entre otros. Estas empresas deben declarar IVA, retención. El último grupo es el de las microempresas. Las microempresas pues obviamente son empresas demasiado pequeñas, cuentan con un máximo de 11 empleados, sus activos no superan los $5,000 anuales y adicionalmente pues cuentan solo con con un local o con un establecimiento para ofrecer sus servicios o sus productos. No pueden ser pues digamos que franquicias ni tampoco contar con más sedes. Bueno, la contabilidad de estas empresas, una de las características es que estas empresas no pueden celebrar contratos de venta de bienes por más de $2,000. Estas empresas deben presentar solamente estado de flujo de efectivo, estado de pérdidas y ganancias. Estas empresas no declaran IVA. Bueno, a continuación pues vamos a hablar acerca de las características de la información financiera. Tiene unas características fundamentales, entre ellas la primera es que la contabilidad tiene que ser comprensible, es decir, que tiene que tener un orden, que tiene que tener unas bases contables fuertes, que el sistema contable debe estar bien establecido para que cualquier persona que necesite acceder en el momento de que descargue algún informe pues sea realmente comprensible, valga la redundancia, y que sea entendible. Entonces para esto se requiere mucho orden, mucha organización. Bueno, cuando no son comprensibles los estados financieros, cuando las empresas, estas entidades contabilizan o los gerentes hacen gastos personales y familiares con cuentas de la empresa. En este caso hay vacíos, no es congruente la información. Bueno, la siguiente característica es la relevancia. Entonces, digamos que el tema financiero y el tema contable es como la columna vertebral de cada empresa, ¿no? Entonces, por esto hay que ser como muy ordenados con el tema de los documentos, de las facturas, ser muy, saber dónde se tiene cada cosa y tenerla en orden. Digamos que es relevante, ¿por qué? Porque de ese informe se toman muchísimas decisiones. Bueno, otra característica es la materialidad. Los estados financieros son materiales, por eso deben ser claros. Debe contabilizarse en las cuentas que es, porque al haber un error de contabilización, las empresas, los empresarios terminan tomando decisiones erróneas. Bueno, la siguiente es la fiabilidad. Entonces, digamos que todas estas características van como muy de la mano y pienso que la palabra clave de todo es el orden. Entonces,
que cada informe, que cada estado, que cada cosa que se tenga dentro de la contabilidad sea fiable, depende prácticamente del futuro de la empresa. Bueno, otra característica es la integridad. Pues como su nombre lo indica, los estados financieros deben ser íntegros. O sea, la contabilidad debe estar en la cuenta que es, los gastos en la cuenta que es, los ingresos, las ventas, ya que si esto no se cumple, realmente la contabilidad no estaría bien hecha y por eso las empresas pagan un revisor fiscal, quien es, como su nombre lo dice, fiscaliza, revisa que cada documento haya sido contabilizado en la cuenta correcta. Bueno, por último, digamos, de las características fundamentales está la prudencia. Y me parece que es una característica muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como contadores manejamos información muy sensible de cada compañía. Entonces no es una información que uno pueda estar divulgando con todo el mundo ni comentando con todo el mundo, pues porque es información que puede afectar a la compañía. Entonces hay que ser muy prudentes, hay que ser muy correctos. Bueno, otra característica que tenemos es de mejora y es la comparabilidad. Los estados financieros se pueden emitir comparables de un año a otro o de un periodo a otro. Con esto, ¿qué se busca? Que al compararlos el gerente o los externos se den cuenta que la empresa me está surgiendo, está obteniendo una mayor ganancia o por el contrario tiene un déficit en sus ingresos, en sus ventas han bajado. Entonces al comparar periodos se pueden tomar correctivos a tiempo. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Linares Quijano y junto a mi compañera Sami Valentina Durán vamos a estar hablando sobre el capítulo 3, titulado Conceptos y Principios Generales. Para empezar, quiero mencionar los objetivos de algunos de los conceptos generales, como lo es primeramente el marco técnico normativo contable, cuyo objetivo principal es definir los estándares técnicos mediante los cuales se reconozcan de manera uniforme las transacciones empresariales. También tenemos los estados financieros para las pequeñas y medianas empresas, cuyos objetivos principales son, primero, informar a la gerencia u otro organismo importante de una empresa sobre su situación financiera, su manejo de caja y su productividad. Esto también ayuda a tener una base para la conciliación fiscal. Por otro lado, tenemos las características cualitativas fundamentales y de mejora. Las fundamentales son la relevancia y la fiabilidad, lo que ayuda a presentar de manera oportuna la información de una empresa y mostrar sus datos exactamente como son. Esto con el objetivo de tener una mejor toma de decisiones por parte del usuario. Mientras que las características cualitativas de mejora son las que complementan las fundamentales, son unos atributos, como lo son la importancia relativa, la comprensibilidad, la integridad, la oportunidad, la comparabilidad, la esencia sobre la forma, la prudencia y el equilibrio entre costo y beneficio. Ahora tenemos las hipótesis fundamentales del MTNC y sus postulados. Estas tienen una pequeña similitud, ya que si hablamos de pequeñas y medianas empresas, la respuesta a ambas preguntas es primero el negocio en marcha, que hace referencia a las empresas en funcionamiento, y el devengo, que es una operación financiera que se registra en el momento en el que ocurre, aunque no se haya efectuado el pago. Para complementar, voy a hablar de los indicadores financieros, que nos ayudan a verificar nuestra primera hipótesis. Estos son el margen de contribución, el margen Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, costos fijos variables, entre otros. Por otra parte, tenemos lo importante que son las políticas contables en los estados financieros, ya que estos nos afirman de manera transparente la actividad económica de las empresas, por lo que estas políticas y estimaciones se deben estar actualizando. Para registrar un cambio de estimación contable se debe tratar siempre prospectivamente, ajustando así el periodo actual teniendo en cuenta los periodos que vienen a futuro. Continuando con la pregunta número 10, las referencias a marco técnico, normativa y contabilidad están muy bien fundamentadas y muy bien acogidas en el estatuto tributario.
ya que van de la mano y son aceptadas como normas generales en Colombia y en contabilidad por el sistema de causación. Pregunta número 11. Se debe llevar un control de diferencias registrando la información mediante un sistema de control o una conciliación. En el cierre contable, este proceso consiste en cancelar las cuentas de resultados, comprendidas por ingresos, gastos, costos de producción, y trasladándolas a las cuentas de balance, que son activos, pasivos y patrimonios. Con esto se puede conocer el resultado del ejercicio, ya sean las pérdidas o las ganancias. Y en el cierre tributario fiscal se puede realizar en la medida que se haya cerrado el ejercicio contable, es decir, es un paso posterior a lo que hablamos anteriormente. Y allí se debe tener presentes las deducciones, las depreciaciones y las amortizaciones con el fin de generar una utilidad o una pérdida tributaria. Las diferencias de esto deben ser contabilizadas y reglamentadas en el formato que se debe presentar a la DIAN. Pregunta número 12. El Estado impuso la obligación de elaborar el formulario 2516, que es una herramienta de auditoría para la DIAN, y consiste en conciliar las diferencias que surgen en la aplicación de las normas contables y las normas fiscales. Mediante este proceso se comprueba que el resultado fiscal determinado por la declaración anual sea correcto. Pregunta número 13. Sobre la base de quienes hayan tenido ingresos iguales o superiores a 45.000 VTs. Pregunta número 14. El incumplimiento de la obligación de presentar la conciliación fiscal se considera como un acto sancionatorio, o también cuando éste no cumple con la obligación formal. De ser así, esto puede ser sancionado por el artículo 655. Pregunta número 15. La base gradual del impuesto es la renta líquida, es decir, lo que el contribuyente gana en un año, determinado por el total de ingresos menos el total de gastos menos los costos. Esto equivale a la renta líquida ordinaria. A esto se le restan las compensaciones y en general regeneraría la renta líquida. Pregunta número 16. La depuración fiscal permite fijar la determinación real de bienes y derechos de una empresa, haciendo revisión y corrección a la información, esto con el fin de omitir errores, mientras que la conciliación se basa en las bases contables y fiscales de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos que deban ser declarados. Y en conclusión podemos decir que la depuración es como un proceso de omisión de errores y corrección, mientras que la conciliación nos muestra en realidad el detalle del ajuste entre lo contable y lo fiscal. Pregunta número 17. Uno de los cambios de la estimación en la política contable puede ser la vida útil de los activos fijos, ya que con el pasar del tiempo no todos tienen como la misma durabilidad. Otro puede ser el valor residual de los activos, o uno bien claro sería la provisión para deudores dudosos, ya que como su nombre lo indica, no se sabe la procedencia ni la finalidad de esta deuda. Pregunta número 18. Los errores se contabilizan de acuerdo a su naturaleza y de su impacto en los estados financieros. Todo esto mediante la reglamentación de las NIF y teniendo en cuenta la reexpresión retroactiva si esto así corresponde. Con esto podemos concluir nuestro proyecto. Muchas gracias.